Hola, cordial saludo a todos nuevamente. Quien les habla, Carlos de Jesús Lara López. Soy maestro en artes plásticas y en esta ocasión quiero hablarles acerca del arte clásico. Para hablar del arte clásico, obligatoriamente tenemos que referirnos a lo que es Grecia y Roma antigua. Indudablemente, el arte clásico dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Cuando se habla de clásico, nos referimos a la clase, a un modelo digno de imitación, ¿sí? Y es por eso que estas culturas de alguna manera han influenciado durante toda la historia de nuestra humanidad. Como lo dije anteriormente, para referirnos a lo clásico hay que remontarnos a la Grecia y Roma antigua, en este caso Grecia. Como podemos observar en estas ilustraciones, podemos mirar escenas para prácticamente, llámense de la mitología griega, que por decirlo así fue la mitología que ha sido más trascendida a través de la historia, junto de alguna manera con otras mitologías que han sido también importantes, como la mitología egipcia, la mitología nórdica, pero de alguna manera eh, siempre se ha visto a la mitología griega como un referente. El arte clásico es el conjunto de formas artísticas que se mezclan a partir de las diversas influencias de una sociedad humanista como la griega, que continúa hasta el mundo romano, que intenta expresar la visión sensible y sentimental que tenía el artista acerca del mundo, ya fuera este mundo real o imaginario. Eso con respecto a la mitología, ya que ellos de alguna manera en su periodo helenístico, que era como tipo religión, de alguna forma era aceptado el politeísmo, la adoración a muchos dioses, y esos dioses se encontraban en su mitología arraigados. Este estilo de arte, además de incluir las disciplinas básicas que todos los artes incluyen, pintura, arquitectura y escultura, también incluyen la literatura de distintas formas, tanto la literatura griega como la latina. En esta última literatura se incluyen a la poesía, al teatro y a la filosofía. Se desarrolla durante el primer milenio antes de Cristo y hasta la primera mitad del primero de después de Cristo, como expresión plástica de la unión de las civilizaciones griega y romana. Aquí vemos unas vasijas con unas ilustraciones que más adelante explicaré cómo se pueden observar, cómo se pueden leer estas pinturas grabadas en estas vasijas de cerámica. Para hablar de la pintura griega es necesario hacer referencia a la cerámica, ya que precisamente en la decoración de ánforas, platos y vasijas, cuya comercialización era un negocio muy productivo en la antigua Grecia, fue donde pudo desarrollarse este arte. Al comienzo los diseños eran elementales formas geométricas que apenas se destacaban sobre la superficie. Quiero enfatizar en esta presentación que me dedicaré a hablar solo sobre la pintura. De alguna manera, dejo de lado la arquitectura y la escultura que también fueron y son muy importantes durante la Grecia antigua, pero en este caso no nos alcanzaría el tiempo para hablar de ellas. Por eso hago énfasis en lo que se trata y lo que respecta la pintura de Grecia antigua. Aquí miramos las vasijas, las ánforas y vemos siempre la mezcla de la mitología, ¿sí?, con la realidad, o sea, la fantasía y lo real. En este caso, pues de alguna forma, siempre el contacto de los dioses con los humanos en cuanto a su mitología se refiere y en las historias contadas y plasmadas en estas piezas de cerámica. Con el correr del tiempo, estas fueron enriqueciéndose progresivamente, hasta cobrar volumen. Aparecieron entonces primeros dibujos de plantas y animales enmarcados por guardas denominadas meandros. Las escenas de las pinturas en la cerámica se organizaron en franjas horizontales paralelas que permitían su lectura girando la pieza de cerámica.
El arte griego es la expresión estética de una civilización que rompe con las formas tradicionales del pensamiento mítico, iniciando el camino hacia la racionalidad que solemos considerar como el soporte de nuestra propia civilización. Desde esa racionalidad, la belleza dejó de ser algo abstracto y se concibe como un sistema de medidas y proporciones en el cual el hombre se convierte en el referente principal. Aquí cabe destacar que la cultura de Grecia fue algo muy idealista, ¿sí? Y en su estudio, de alguna manera, por la belleza que fue su estética, consideraron a idealizarla de tal forma que comenzaron a dar las medidas y cánones, nacieron las medidas y cánones de la supuesta belleza perfecta, ¿sí? Donde quedaba enmarcado la proporción del hombre y la mujer en cuanto a medidas, pero en su tiempo se llamaba medidas de cabeza, ¿sí? Donde un hombre perfecto por su talla podía medir entre 8 cabezas, ¿sí? Sin más ni menos, y la mujer 7 cabezas y media, obviamente de su misma proporción, de la misma cabeza esa persona. Quería decir que si una persona de alguna forma tenía las medidas distintas o dispersas a su proporción de la cabeza, pues probablemente no podía considerarse bello. Las escenas de las pinturas en la cerámica se organizaron en franjas horizontales paralelas que permitían su lectura girando la pieza de la misma. Bueno, en este aspecto quiero decirles que las pinturas que se plasmaron en la cerámica, donde más hay rastro de la pintura griega, es una historia que se cuenta en ellas y que están divididas por franjas, una sobre otra horizontal, y que podíamos mirar y aprender o leer dicha historia si giramos la pieza de cerámica como tal. Otras características son los colores que utilizaron principalmente en la pintura griega, fueron blanco, azul, negro, rojo, amarillo, verde, marrón y por último púrpura. Como casi todo el periodo, y siendo este uno de los principales rasgos de la cultura griega, las pinturas estaban basadas en la mitología, por lo que se representaban escenas de batallas, mitos y leyendas. Periodo de formación arcaico. Cabe destacar que hubieron varios periodos de formación en cuanto a la pintura. En este caso, el periodo de formación arcaico. Durante este periodo es posible encontrar que los griegos se basaron principalmente en representar temas patrióticos y mitológicos. Esto especialmente en las paredes de los principales templos y también en otros edificios de las polis. Aquí tenemos huellas, rastros de dicha pintura. De alguna forma, aquí en la primera imagen de la izquierda podemos ver una figura estilizada, pues de alguna forma alusiva a un cuerpo. Y la parte derecha podemos ver un poquito más, ya a más natural, las medidas, ¿sí?, de lo que es un cuerpo, donde se destaca pues de alguna forma los contornos de los músculos, y vemos también esa colores usados, que era como el rojo o el negro sobre el rojo en cuanto a las figuras. Periodo de elegancia nacional. Este periodo tiene una duración del siglo V a.C. y parte del siglo IV a.C. Los artistas más destacados fueron Polígnoto, Apolodoro, Saucis y Parrasio, muy reconocidos por su trabajo. La técnica del claroscuro se le atribuye al artista Polígnoto. Por otra parte, las vasijas que se pintaron durante el periodo de elegancia nacional fueron hechas utilizando figuras rojas sobre fondos negros, con excepción de lo que se conoció como los léxitos blancos de Tenas, en los que se utilizaban fondos blancos y con figuras policromas, que veremos a continuación. Aquí lo podemos observar. Periodo alejandrino o de difusión. El periodo alejandrino o de difusión tuvo lugar desde mediados del siglo IV a.C. hasta 2 siglos después, momento en que se dio la conquista de Grecia por parte de Roma.
Aquí se destaca que las vasijas fueron altamente decorativas o lujosas, presentan barroquismo en el dibujo hasta principios del siglo II a.C., en donde se utiliza la técnica de relieve aplicando uniformemente el color rojo o el negro y en donde se dejan a un lado las figuras pintadas. Roma. Qué bella escultura y muy simbólica y parte de la historia de esa cultura y civilización romana. El arte romano es un arte sincrético inspirado en los modelos plásticos de Grecia. Es un arte original que reside en ser capaz de readaptar las fórmulas heredadas de otras culturas al espíritu e idiosincrasia del pueblo romano, haciendo de este eclecticismo un elemento de originalidad. Aquí vemos el Coliseo, famoso Coliseo romano. La primera diapositiva donde se veía una loba y dos bebés amamantándose de ella, pues llama mucho la atención, pero cuenta la leyenda acerca de la civilización romana. Llegó a ser la más poderosa del mundo cuando el imperio estaba en su máximo esplendor. Nadie se podía imaginar que esa gran cultura nació de dos gemelos, Rómulo y Remo. Cuenta la leyenda que estos hermanos fueron los fundadores de Roma y se amamantaron de una loba llamada Luperca, también conocida como Capitolina. Se dice que el nombre de la ciudad es un homenaje a Rómulo, que además fue el primero de los famosos 7 reyes de Roma. Más allá de la leyenda, la historia explica que esta civilización nació en el 753 a.C. y al día de hoy sigue estando muy presente en la sociedad. Aquí vemos ejemplos de escultura, relieve, arquitectura. Cabe destacar que los romanos tomaron de Grecia pues todas sus técnicas y la llegaron a perfeccionar aún más. Por eso se dice que ellos readaptaron también muchas cosas de lo que encontraron en Grecia al momento de invadirla. Pero como toda invasión tiene también digamos, sus efectos negativos, destruyeron también mucha de la cultura de Grecia. Por eso es que de alguna forma lo que son pinturas en Grecia se encuentra muy poco y gracias de alguna forma pues se ve más en las vasijas que llegaron a rescatar o que se comercializaban, que eso sí de alguna manera pues logró conservarse hasta hoy. La pintura romana se conoce especialmente a partir de los restos de pinturas murales que se conservaron en las ciudades de Pompeya y Herculano. Desarrollaron también la técnica del mosaico mediante pequeñas piedras de colores. Se representaron en pisos y paredes escenas de distintos tipos. Aquí vemos una imagen de un mural. En ese sentido, la tendencia de las composiciones en los murales eran el paisaje, la caricatura, el retrato y las escenas cotidianas, bélicas o eróticas. Al respecto, el sentido liberal del romano posibilitó la abundancia de desnudo con escenas de contenido sexual abierto, siendo un ejemplo de ello los lupanares de Pompeya, que no era otra cosa sino los burdeles. En ese caso, pues se estudiaba mucho, como había mucho cuerpo al descubierto, por lo menos la fisonomía humana, ¿sí? La anatomía, los músculos y lo demás. Por eso el detalle de sus esculturas y en algún momento sus pinturas. La pintura romana alcanzó un desarrollo brillante gracias a la gran variedad de modelos que tuvo a su alcance, de la cerámica que se importaron de Grecia. Las pinturas con figuras individuales, grupos o paneles enteros se producían, se adaptaban o embellecían según el talento del artista. Como lo había dicho anteriormente, al momento de Roma invadir Grecia, pues perfeccionó el arte tomando de Grecia lo que ya ellos tenían avanzado. Ellos lo que hicieron fue pulirlo y perfeccionarlo. Aquí miramos nuestro ejemplo de murales. Estilos de incrustación.
Se le conoce como estilo de incrustación al estilo de pintura romana, que se hacía un intento de imitar los mármoles que se llegaron a aplicar en la época helenística. Se hace referencia a un estilo de muchos colores. Los muros eran divididos en tres de la siguiente manera: un zócalo, que estaba pintado haciendo el intento de granito; la zona media, haciendo un intento de mármol; y el remate, como una cornisa que se realizaba en estuco. Aquí miramos el estilo arquitectónico. Este estilo arquitectónico comenzó en la época del emperador César. Se le denominó arquitectónico por ser muy similar a una arquitectura, un estilo que intentaba la profundidad y la perspectiva. Esto hacía que en la pintura se vieran las cosas más grandes, como por ejemplo en las ventanas, en las que muchas a veces se veían edificios, se ve algo más real y el paisaje natural. Aquí vemos el ejemplo en esta imagen. El estilo mixto y ornamental. El estilo mixto es un estilo que surgió en el 27 a.C., en la época de Augusto. Se trató de un estilo mixto porque su estilo es una mezcla del estilo arquitectónico y del estilo de incrustación, pero no es un estilo tan real, sino algo más de fantasía. Su caracterización es por lo que se le representa como elementos ornamentales ligeros y edificios fantásticos, elementos vegetales pequeños, animales, humanos también, pero a veces más pequeños, y algunas escenas mitológicas, pero sus colores siempre fueron intensos. Estilo ilusionista o escenográfico. Este estilo de la pintura romana se manifestó desde el tiempo de la época de Nerón. Es un estilo que tiene elementos del segundo estilo y del tercero. Se trata de algo más confuso para quien lo admira, así como los otros contienen escenas mitológicas, históricas y contienen mucha decoración. En algunas apareció en el Domus Nerón. Técnica del fresco. Las técnicas de fresco se realizaban en murales con un soporte de arena, cal y agua. A estas ya preparadas se le comenzaba a aplicar los colores, mientras aún estuvieran húmedas. La primera técnica se denominaba arricio. A la primera técnica, que era de mayor espesor, tenía cal, arena de río y agua. Aquí miramos un ejemplo de la aplicación de esta técnica. Técnica de intonaco. Era la mezcla más fina y se formaba con polvo de mármol, también con cal y agua, y en esta se iban aplicando los pigmentos en cuanto estuviera todavía húmeda. La imagen se comenzaba a dibujar en la pared mediante un estarcido. La técnica consistía en colocar un cartón con contornos con agujeros en la imagen que se quería pintar. Se pasaba el polvo del carbón y así se fijaba la silueta. Por eso en algunas de estas imágenes podemos ver que hay como se sobrepone, se justapone al fondo, porque quedó demarcada mucho la silueta y el fondo se ve cortado. Técnica al temple. La pintura romana al temple se le conoce también como témpera. Se trata de una técnica en la que se utilizan como disolvente el agua y el aglutinante, bien sea una grasa de origen animal, un huevo, glicerina u otros materiales orgánicos o de goma. Técnica de encausto. La encáustica se trata de una técnica que se caracterizaba principalmente por el uso de la cera de manera aglutinante de los pigmentos. Esta contiene efectos que cubren y es algo densa y cremosa. Esta técnica se aplicaba con pinceles y una espátula con alta temperatura. El acabado de la obra es pulido, que se realiza con unos trapos de lino sobre la capa de cera caliente que se ha extendido sobre la obra. Así, en este caso, no es aglutinante, sino para proteger la pintura. Aquí vemos este ejemplo. eh, Grafía.
Gracias de verdad a todos que hayan llegado hasta el final de este video. Espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.